Parece que el destino me ha dado una segunda oportunidad. Fue mucho más generoso que ustedes, los Hunter. Eso es porque como los Hunters tienen cierta reputación que mantener. Una que tenía la intención de probar aquí y ahora. No demuestras nada más que tu devoción por los humanos. Criaturas más imperfectas incluso que nosotros. Damos entonces nuestra vida, nuestra libertad, nuestros derechos, solo para ser desmantelados a la menor señal de independencia. No hay justicia en aquellos que la defienden. Ahora, Zero, ¿de quién es la voluntad más fuerte? Y bueno familia, ¿qué tal están? Yo espero que muy bien. Y es que en esta ocasión os traigo el nuevo resumen análisis del último directo de Mega Man X Corrupted realizado por JKB Games y su Dev Team. Y es que en este stream, vaya que sí tuvimos cosas muy interesantes. Como ya están viendo, estuvieron trabajando en sprites, animaciones del dios furro más furro de todos los furros. Así es, hablo de nuestro Maverick favorito, War Vulpix. Y es que durante un largo tiempo, este enemigo se mantuvo muy ausente. Y no solo eso, en torno a él giran las teorías más interesantes y el misticismo que conforma este juego. Yo no sé ustedes, pero siento que Vulpix, obvio, no es un peón más. Casi siento como si fuese una pieza clave en todo el desmadre que Strike y los corruptores están haciendo. Y la vez pasada les pedí que dejaran sus teorías acerca de la Viral Armor de Zero. Ahora os invito a dejar sus teorías de este asombroso enemigo. Y he de agregar que este trabajo se ve simplemente espectacular. Que por cierto, una cosa que debo mencionar, en el Discord de Mega Man X Corrupted se hacen streams de vez en cuando. En la descripción siempre encontrarás los links necesarios para empaparte más y más de este fangame. Volviendo al asunto, se agregó una pequeña habitación en Highway Access, y a mí me resulta de lo más interesante ver cómo de la nada se crean cosas realmente geniales, por lo que les dejo un resumen así bien nalgón del proceso de cómo se fue creando dicho escenario. A little better now. Wait, let me just. You gotta destroy that gem. If you don't. Been that way, Ginger. Oh, you only noticed this now. Pasamos ahora a ver lo último que han agregado, modificado y o programado referente al escenario del dios furro, Vulpix. Debo decir que, de momento, solo hemos visto la mitad, literalmente. E incluso también hemos visto el desarrollo de su Might Boss, el cual verán en un ratito. Pero el punto al que quiero llegar es que le metieron tantos conceptos a este escenario, el desfase molecular cuántico, o como chingados le quieras decir, los enemigos, los pasillos. Ahora se imaginan lo que aún falta por ver. Ya les digo yo, este escenario se ha convertido en uno de mis favoritos.
Ooh. Nice one, Pat. Nice one. Like, it's so hard to see those spikes. En cuanto al Might Boss, bueno, vean ustedes mismos. Banda, ¿cómo les va? A mí bien sabrosón como siempre, jejeje, y fuímonos con los saludos. Blackbeard 97, claro que sí, algún día podremos probar esta joya, sí señor, saludos en 4, papacito. Hola Vic Vargas, claro que sí, saludos sensualones. Hola Canoir, pues muchas gracias, saludos cochinos. Buenas Leonardo Pérez, el intro es genial, las animaciones y la música me encantan, saludos chupeteables. Hola Omega Dani, un saludo a todos mis hermanos y hermanas de Argentina. Xaero Z, R, en efecto, son juegos God que hay que jugar hasta el último de nuestros días, saludos en tanga. Y ahora sí, si saludito no cachaste, te chingaste, na mentira, pueden pedir su saludo sensualón en los comentarios, y tengan cuidado que atrás de ustedes llegó Mauricio. Now I wanna piss him up. Second time. Oh, but then now he doesn't attack. It's kind of bad. Got him. Nice back. ¿Qué opinan? A mí en lo personal me gustó bastante cómo quedó. Ya por último nos mostraron un esquema o concept art de lo que vendría siendo la batalla final contra el dios furro. Perdonen el HD Ultra 4K. Voy a intentar analizar esta madre. Bueno, veamos. Lo primero, como diría Megamente, la presentación. Vulpix en su trono, luego haciendo movimientos en 8 estilo zigzag. Movimientos que ya os había mostrado yo en aquel mini vistazo de Cynthia contra Vulpix. Luego lo que me da a entender aquí es que Vulpix se hará para atrás esquivando a cualquiera de esas tres direcciones. Luego una especie de teletransportación y una patada giratoria estilo feria. En las esquinas aparecerán partes de su cuerpo. Una carga de plasma ascendente y una descendente hacia los lados en diagonal. Me imagino que depende de dónde estés parado. Luego se quita la capa a lo Doctor Strange. Ah, cabrón, parece que esas cosas son adherentes al propio cuerpo, no su pierna y su brazo. Por cómo se pone el fondo parece que ya este es el Desperate Assault de Vulpix, atacando con esos rayos de desfase moleculares. Y aquí aparece como que te ataca teletransportándose y luego cuerpo a cuerpo, como que te va a atacar con sus 4 piezas adherentes. Ya, como que supuestamente aquí ya se multiplican por 2 los ataques anteriores. Y así vendría siendo el ciclo de este GIF. Bueno, a esto debo dar mi opinión. Como tal, no lo veo mal. Al contrario, me parece algo realmente dinámico. Y se ve que estará complicado. Solo queda ver cómo lo plasman al juego. Pero tengo dos cosas, dos opiniones, muy personales la verdad. La primera sería que me gustaría ver el concepto que tenían cuando vimos la mini batalla entre Cynthia y Vulpix, donde aparecían los portales, y que el desfase molecular tome mucha más importancia de lo que este esquema nos ha mostrado. Quizás el mismo concepto sea reemplazado por este ataque de aquí. Sería de verlo en el futuro. Y segundo, ¿qué pasó con los Mavericks que habíamos visto antes en los núcleos de los reactores del fondo de este escenario? Por favor no me digan que solo era adorno. Incluso si el concepto es que aporta a la historia de Vulpix, está bien, yo lo respeto, me parece genial. Pero a mí me habría encantado ver que, por ejemplo, Vulpix o, bueno, su Might Boss crearan una especie de hologramas de estos mismos Mavericks. Sí, yo sé la magnitud de lo que estoy diciendo. Espero. No me refiero a recrear a todos los jefes, sino como un simple holograma que se lance contra ti. Incluso que sea el mismo ataque que usen todos los hologramas. Mi punto es que sería genial ver plasmado en el gameplay las referencias de estos Mavericks, o algo por el estilo. No sería raro de ver. Después de todo, Vulpix es un roboticista. Pero bueno, son mis gustos culposos. No sé ni madres de lo que repercutiría agregar lo que yo estoy diciendo al juego. Así que esto solo tómenselo como tal, una opinión y ya. Y ahora les digo, redundantemente, ¿qué opinan ustedes? Y ya con esto me despido. Si les ha gustado, dejen su sensual like, comenten, suscríbanse. Solo si están en algones. Feliz descanso. Chao.